¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me hacen imitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya, si caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Mira la imagen y responde a quién pertenece. Nuestros personajes son Sansón,
Saúl, David y Josué. Y la respuesta correcta es que pertenece a David. Es la onda con la que derribó a Goliat y lo podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 y en el versículo 50. Y mira esta imagen y responde, ¿quién lo halló? Hilcías, Manoah, Nicanor o Parmenas. Espero que sepas identificar la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es que es Hilcías, y es que halló el libro de la ley, y lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, en el versículo 8. Mira la imagen y responde, ¿quién la usó? David, Goliat, Sansón o Josué. Vamos a pensar. Y la respuesta correcta es que fue Sansón quien la usó para matar a 1000 hombres. Y lo podemos ver en el libro de Jueces capítulo 15 en el versículo 15. El Señor les bendiga, mis hermanos. En esta tarde estaré hablando acerca de 7 maneras de protegerte del engaño. Pero antes de entrar a la lectura bíblica de esta tarde, vamos a hacer una oración. Te rogamos, amado Dios, que nos lleves por el camino de la verdad durante esta enseñanza, y rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, y si hay alguna persona que está en error con respecto al tema que tocaremos, te rogamos que tu Espíritu Santo, amado Dios, la traiga a la luz de la verdad y ilumine su corazón y dé esa convicción de verdad en su vida. Rogamos, Padre, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que podamos también nosotros ser personas que cuidemos tu palabra al poder hablarla. Por esa razón te ruego, amado Dios, que llenes mi vida de tu presencia y úsame como ese medio, instrumento, amado Dios, para que esta palabra llegue a las personas, Señor, que tanto lo necesitan. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Bien, como les digo, en esta hora vamos a tratar 7 maneras de proteger el engaño. Nuestra base bíblica o el texto es Deuteronomios capítulo 13, versículo 1 al versículo 5. Deuteronomios 13, 1 al 5. La santa palabra de Dios dice de la siguiente manera: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. La palabra nos habla acerca de los falsos profetas y acerca de los falsos profetas. Los falsos profetas no son nuevos hoy en nuestro tiempo. Los falsos profetas ya existían antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra, y los falsos profetas estuvieron desde el tiempo de Moisés, y pienso que aún mucho más antes. Y leyendo la palabra en el Antiguo Testamento, la Biblia nos habla también de algunos falsos profetas, y ahorita se me viene a la memoria
a Balaam. Balaam era un falso profeta también. Y en este pasaje la palabra de Dios nos advierte que debemos de tener ciertamente mucho cuidado con aquellas personas que se dicen profetas y la palabra nos habla de esta advertencia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de aquellas personas que se dicen profetas, pero dan un mensaje, pero te llevan por un lado oscuro, te llevan hacia el error. Entonces es importante tener discernimiento. Así es que entendemos que nuestro mundo está lleno de profetas, muchos falsos profetas, y podemos nosotros saber de muchos que hacen milagros, que hacen señales, que hacen prodigios en el ministerio que están desarrollando. Pero la pregunta es, ¿a quién tú puedes creer? ¿A la palabra de Dios o a estos milagreros? A veces un profeta contradice al otro y ambos se están contradiciendo. Así es que quiero decirte que las cosas no son siempre como parecen. En Deuteronomios capítulo 13, Moisés nos ayuda a discernir un falso profeta y presenta también la posibilidad de que algún día tú tengas que elegir entre Dios y aquello que tú más amas. Imagina una prueba de amor. Tu esposa está en una prueba de amor, así es que viene un hombre a ella y le ofrece todo lo de una vida de sueños. Y él es todo, ese hombre es todo lo que tú no eres. Si ella te ama, no hará caso de esas palabras ni de esas promesas. Ella sabe que Dios le ha dado a una persona y tú eres su hombre. El verdadero amor requiere que ella te siga. Y eso sucede también entre nosotros y Dios. Si viene un engaño a tu vida, si viene una tentación, entonces es importante que vas a decidir entre las dos cosas. En estos versículos la prueba es más difícil porque las señales o los prodigios que ellos profetizan, aquí el punto es de que sí se cumplen, dice la palabra de Dios, el versículo que leímos, pero ahora sabemos que ellos no son una prueba de autenticidad. Una persona que haga milagros y que profetice y que la profecía se cumpla, entendamos que no es una prueba de autenticidad. Siempre tenemos que escudriñarlo con la escritura. Entonces es algo muy importante hacer eso. Lamentablemente muchos de nosotros descartamos nuestro sentido común. Si alguien dice ser profeta o recibir visiones, si sus predicciones se cumplen junto con señales y prodigios, podemos creer que tiene que venir todo eso de Dios. El apóstol Pablo trató de abrirle los ojos a los corintios. Los corintios sabemos que era una iglesia que había caído en el engaño de estos falsos profetas. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 20, aguantáis incluso a cualquiera que os esclaviza y os explota y se aprovecha de vosotros y se comporta con altanería y os da bofetadas. Entonces creo que esta experiencia de los corintios se repite una vez más en muchas iglesias. Este es el propósito de este mensaje, de que tú puedas escudriñar a tus profetas, a tus líderes, y puedas saber realmente qué tan apegados están a la palabra y que también no abusen de ti. Si tú ves que hay un abuso, si hay una esclavitud de tiempo, si hay una esclavitud de tu dinero, te están aprovechando de todo, se están aprovechando de ti de todo, entonces debes tú de escudriñar la palabra y darte cuenta que estás delante de alguien que Dios reprueba. Los falsos profetas pueden ser muy convincentes, pero luego tienen una cosa, son convincentes, convencen a las personas, se ven muy seguros, se ven muy reales, se ven muy dignos de confianza,
pero una vez que toman la confianza, entonces comienzan a alejarte de Dios y te hacen buscar otros dioses. Y podríamos decir, bueno, ¿cuál es mi Dios? ¿Cuáles son nuestros dioses? Puede ser mucho más sutil todo este asunto de los profetas entre la verdad y el error. Así es que nuestro Dios puede ser también muy sutil y pienso que puede llegar a ser el profeta mismo, nuestro Dios. Puede ser alguna doctrina, nuestro Dios, una doctrina que Él enseña. Puede ser una iglesia que ha perdido su amor y ahora está tan enamorada de su propio éxito que se ha olvidado de que ya no está cerca de Dios. Si tienes que preguntarle dónde está Jesús, si tienes que preguntarte dónde está Jesús, creo que ya es tiempo de escudriñar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca, estos dioses nos engañarán. Y fíjate lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:24, porque surgirán falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar. O sea, el propósito del falso profeta, del falso Cristo, los milagros, los propósitos de los milagros es solamente uno, el de engañar, dijo Jesucristo. Y dice la palabra que no solamente a cualquier persona, sino también aún incluso a los elegidos, a las personas salvas. Amados hermanos, no, dice 1 Juan 4:1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Como yo les decía al principio, ciertamente lo que son los falsos profetas, los falsos ministerios, no son del tiempo de hoy, no son nuevos, sino más bien son a través de toda la historia. Han surgido falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas. Entonces de esta falsedad es importante que podamos nosotros cuidarnos, y el propósito de este mensaje precisamente es enseñarte acerca de 7 maneras para que tú te protejas del error. La palabra de Dios en Romanos 16, 17 al 18 dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones. O sea, un falso profeta te va a hacer división. Una persona que dice, oh, soy un falso profeta o un evangelista falso, puede llegar a tu iglesia y en un par de días te hace una división. En un par de días te causa dificultades. Y entonces todo esto es parte del engaño también. Entonces todo esto es en contra de la propia comunidad que se encuentra en la localidad. El falso profeta siempre viene a dañar, el falso profeta siempre viene a dividir, el falso líder siempre busca la manera de acaparar personas para su propia atención. Por esa razón, la palabra del Señor nos dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado, o sea, en contra de la doctrina. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras enseñan a los ingenuos. Romanos 16, 17 al 18. El punto número 1, quiero decir de que la única e infalible protección en contra del engaño es la santa palabra de Dios, escudriñada, y yo te voy a decir esto, escudriñada bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, es algo muy importante esto, porque si decimos acerca de que la palabra de Dios es la que nos va a cuidar del engaño, bueno, primeramente tienes que orar al Espíritu de Dios, tienes que orar a Jesucristo para que envíe a su Espíritu Santo y te llene, te ilumine
con sabiduría, con entendimiento, para que puedas tú escudriñar la palabra de Dios. Porque hay muchas sectas y muchos falsos líderes que enseñan tergiversando la palabra de Dios. Entonces, el diablo mismo usa la palabra de Dios. Acuérdate lo que el diablo hace a Jesús citándole la palabra de Dios en Mateo capítulo 4. Entonces, Satanás se sabe la palabra, él realmente puede manipular la palabra y lo hace. Y para eso, para manipular la palabra, para engañar a las multitudes o a una iglesia, lo hace por medio de los falsos líderes, falsos profetas, falsos maestros. Entonces, es importante que tú escudriñes la palabra, la conozcas y le pidas al Espíritu de Dios que te guíe también para poder entenderla. Porque todas las demás doctrinas falsas, equivocadas, erráticas, están también basándose en la palabra de Dios, y no porque la palabra de Dios te enseña algo errático, no, sino más bien porque ellos tergiversan la palabra o al interpretarla, la equivocan. Entonces, es importante venir a la palabra y decir, Espíritu Santo, guíame para que yo pueda ciertamente conocer la verdad por medio de tu instrucción. El remedio crítico de estos días postreros es un enfoque vigoroso y de todo corazón en Jesús. Es algo muy importante. Moisés nos ofrece 6 maneras o 7 maneras de cómo nosotros debemos de protegernos del engaño. Número 2, hay que seguir a Jesús. Hay algunas personas, y espero que no seas tú, hay personas que siguen a doctrinas de hombres, que siguen a su pastor. Si su pastor les dice esto, sin escudriñarlo, sin estudiarlo, las personas siguen tal y como dice el pastor. Entonces, hoy en día en internet hay muchas cosas locas, donde los supuestos o los pseudos pastores, hablan acerca del agua ungida, la leche ungida, la sal ungida, la patada ungida, el chicle ungido. Entonces son tantas boberías y tantas tonterías que hablan en internet, donde las personas ciertamente lo hacen en las iglesias. Y lo que más lástima me da es cómo tener tanta ignorancia en las iglesias, que lo que estos pseudo pastores, pseudo profetas hacen, las personas lo siguen, lo aceptan, sin siquiera cuestionarlo. Hace un par de tiempo vi en internet a un pseudo pastor, a un falso profeta, no sé qué era, pero le estaba profetizando a un hombre y le daba sus cachetadas, diciendo que eran unas cachetadas santas. Creo que necesitamos nosotros tener un sentido común. Simplemente con el sentido común podemos nosotros decir, bueno, este está fuera de línea, este está fuera de orden. ¿Cómo es posible eso? Es importante, mis hermanos, por favor, que no seamos tontos. Esa es la expresión, y discúlpenme, pero puede ser fuerte, pero no seamos tontos. Escudriñemos la palabra, vayamos a la palabra. Si estas personas que no escudriñan la palabra, es la evidencia de eso, de que se creen todo lo que la gente dice, todo lo que aquellas personas dicen, y son personas ladronas también, porque un falso profeta realmente va a ser un falso profeta, falso pastor, un falso maestro, va a ser precisamente un ladrón, porque va a buscar sacar provecho de lo que se pueda. Entonces, mis hermanos, escudriñemos la palabra, no nos dejemos guiar porque creamos que aquella persona es súper espiritual, porque aquella persona dice tener revelaciones. Bueno, no todas las revelaciones, entendamos que no vienen de Dios todas las revelaciones. Hay revelaciones que vienen de Satanás. Y recordemos que Satanás es el principal engañador. Jesús lo describe como el padre de mentira. Entonces,
Si viene una persona con una revelación, con un sueño, con una profecía, aun aunque esta dice Moisés, se puede cumplir, y este es el peligro del engaño, porque dice uno, bueno, se cumplió la profecía, entonces viene de Dios. No todo viene de Dios. Entonces es importante decir, Señor, guíame, y hay que protegernos, hay que seguir a Jesús. No hay que seguir a ningún hombre, no hay que seguir a ninguna doctrina, no hay que seguir un programa de televisión o radiodifusora o de internet, porque cuando esto se acabe nos va a desmoronar. Cuando esto se encuentre un pecado en estas personas o en estos medios, entonces las personas se desmoronan. ¿Y por qué? Porque no están siguiendo a Jesús, están siguiendo a un hombre. Y dice la palabra que debemos de confiar en Dios, sobre todo seguir a Jesús. La palabra ciertamente nos habla de que debemos de seguir a Jesús, es decir, no hay que ir adelante de Jesús, no, jamás. Mucha gente intenta seguir, intenta no seguir, intenta ir delante de Jesús. Y por esa razón pone palabras a la palabra que no están escritas, porque está delante de Jesús. La palabra nos invita a que sigamos a Jesús, porque Él es la cabeza. Así es que no corras delante de Jesús, mantén tus ojos siempre en Él. Camina también detrás de Él, no vayas al frente. ¿Por qué? Porque Jesús siempre va preparando el camino. Tú no puedes tropezar si vas siguiendo a Jesús, porque Él va preparando el camino. Tú y yo debemos de seguir siempre sus pisadas. Dice un canto, quiero seguir las pisadas del Maestro. Y ese que sea nuestro anhelo, seguir las pisadas del Maestro. Dice la palabra en segunda de Juan, en la carta, capítulo 9, versículo 11, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Así es que puede ser un profeta que lo que dice se cumple, pero eso realmente no es que sea de Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo, es decir, escudriñar la palabra. Te dieron una profecía, ¿en base a qué te dieron esa profecía? ¿Se cumplió la profecía? Bueno, tienes también que permanecer sobre todo en la enseñanza. Sí, en la enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Lo que los apóstoles, lo que Cristo nos ha enseñado, de escudriñar, de poder revisar. Lo que estamos recibiendo es conforme a la palabra o es conforme a la imaginación de una persona. Y luego dice la palabra, el que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien os visita y no lleva esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni le deis la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Es decir, si tú aceptas a un falso y le dices bienvenido, entonces eres propenso inmediato a caer en el engaño. Entonces es importante discernir. No puedes decir yo tengo a Cristo y yo amo a todo el mundo y yo puedo tener oídos para toda clase de doctrinas, pero recuerda lo que dice la palabra de Dios. Es clara, es específica y determinante. Número 3. Hay que tener temor de Dios. Y hablando del temor de Dios es también reverencia, tener un respeto saludable por su señorío, por su poder. Recuerda que Él es un juez y juzgará más a los que guían a otros por el camino equivocado. Qué bueno es tener a Jesús como amigo, pero también recordemos que Jesús es Dios Todopoderoso. No hay que perder esa reverencia por Él. Y me he dado cuenta, y no sé si eso suceda en tu iglesia, y no sé tampoco si tú lo hagas, pero si tú lo haces, toma en cuenta esta palabra. En muchas iglesias me he dado cuenta, hoy en día, de que se ha vuelto muy casual. Los servicios, las reuniones son muy casuales. Así es que la gente, yo he observado que como la gente está mandando textos, la gente está chateando con sus amigos, la gente sale y entra a la iglesia
sin ninguna reverencia, lo hacen a su regalado gusto. Van al baño tantas veces como les guste, reciben llamadas, salen a contestarlas tantas veces como entren. Entonces, me pregunto, ¿dónde está la reverencia? Si tú haces ahí todas estas cosas en tu iglesia, masticas chicle, estás hablando al oído y diciendo secretos, ¿cuál es tu reverencia? Hay que tener reverencia por Dios. Si tú no tienes esa reverencia por Dios y ese respeto santo, entonces eres una persona propensa a caer en engaño, en error. ¿Por qué? Porque tu indisciplina ciertamente te está exponiendo al error, a un futuro error. Así es que ten mucho cuidado. Por esa razón yo te animo a que tú examines tu diario andar. Y al examinar en tu diario andar, en tu diario vivir, en tu comportamiento diario, entonces de ahí tú vas a ver cómo te está yendo, cómo tú pones en práctica el conocimiento de la palabra. Porque los que hemos creído el Evangelio desde pequeños, hemos conocido la palabra y versículos hemos aprendido, de tal manera que los tenemos en la mente. Y recordamos las enseñanzas bíblicas, al menos yo las recuerdo cuando era niño, iba a la escuela dominical. Las personas dedicaron su tiempo, dedicaron su vida para instruir a los demás, y eso realmente es algo muy bonito. Pero una cosa es tener el conocimiento de la palabra y la otra es tener el conocimiento y llevarla a la vivencia. Porque la palabra ciertamente nos habla acerca de que no seamos nosotros oidores olvidadizos, sino más bien debemos de ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Porque si somos oidores olvidadizos, en realidad no nos sirve de nada conocer la palabra. Y cuando dice la palabra oidores olvidadizos, no quiere decir que ya te aprendiste un texto y no lo recuerdas, no, sino más bien sabes una porción de la palabra y no eres olvidadizo porque la vives. Tú vives conforme al texto. El texto realmente ha estado tomando vida en tu vida y es algo importante eso. Entonces, hay que tener reverencia de Dios, porque si nosotros no nos comportamos dignamente en el templo, entonces, ¿dónde vamos a reverenciar a Dios? ¿Dónde le vamos a tener reverencia? Si ante la multitud no tenemos reverencia, mucho menos la tendremos dentro de nosotros. Número 4, examina tu diario vivir y cómo te va. Entonces es importante examinarlo y es importante también nosotros decir, bueno, me he portado mal dentro de la iglesia, ahora voy a tomar cartas sobre este asunto y voy a arreglar mi postura, y hay que componernos. El número 5, tenemos que obedecer, dice la palabra, obedécelo. Entonces, tenemos una orden de parte de Dios. Conozco la palabra, obedécela. Hay gente que está bien enorgullecida, se enorgullece, se vanagloria. Oh, yo conozco más la palabra que fulano de tal. Yo conozco más la palabra que el pastor. Gloria al Señor porque la conoces. Pero al vanagloriarte acerca de tu conocimiento, inmediatamente te expones y demuestras que no pones en práctica absolutamente nada, porque tu orgullo de mucho saber te ha delatado. Entonces es importante obedecerlo. Hay gente también que dice, oh, yo soy más santa que el mismo pastor, soy más santo que los demás, y la gente se siente tan santa. Entonces es un riesgo también de idolatrar a alguien, porque la gente ya se está idolatrando a sí misma, está idolatrando su santidad. Entonces es importante, hermanos, obedecer a Dios. ¿Eres santo? Mantente santo. ¿Sabes la palabra del Señor? Gloria al Señor. Mantente en ese conocimiento y vívelo, que es la parte que te va a contar para la eternidad. Así es que nadie te va a recompensar, y si alguien te aplaude porque has aprendido muchos versículos de la palabra, disiernes de la palabra, bueno, entonces si alguien te aplaude, si alguien te ha admirado, si a alguien le has infundido respeto, entonces esa es tu gloria, y ya no esperes
que el Señor te dé la gloria. Así es que olvídate de eso y obedece a Dios. Hay que obedecer a Dios de verdad. La obediencia es mucho más que cualquier otro sacrificio. Y quiero decirte que la obediencia no es una esclavitud legalista a cada palabra de la Biblia. Jesús habló de las implicaciones más profundas de los mandamientos contra el adulterio y contra el homicidio. Eso es lo que nos dice Mateo capítulo 5. Así es que tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo. Momento a momento, cada paso, Espíritu de Dios, guíame. Una decisión voy a tomar, Espíritu de Dios, guíame. Voy a hablar una palabra, Espíritu Santo, guíame para que pueda hablar una palabra sabia, una palabra sazonada. Entonces es importante hacer esas cosas y hay que servirle, hermanos. Hay que servirle. Esas cosas ciertamente nos impiden caer y creer al error. Hay que servirle solamente a Él. Hay personas que sirven a una organización, están muy contentas con ello. Hay gentes que posiblemente lo hacen muy de broma, pero en realidad se oye muy mal, ¿no? Cuando dicen, oh, el nombre de mi organización estará en el cielo. Y allá dirá bienvenidos y el nombre de mi organización. Mucha gente está bien idolatrada con su organización. Mucha gente está al servicio de su organización. Mucha gente está a lo que diga la organización. Entonces, la gente dice, yo sirvo a mi iglesia, yo sirvo a mi organización. ¿Por qué? Porque se han desenfocado. Y Dios no nos ha mandado a servir a una iglesia. No nos ha mandado a servir a una organización. No nos ha mandado a servirle al pastor. No nos ha mandado a servirle a nadie para su propia gloria. Dios nos ha mandado a servirle a Él para su gloria, para su honor, en agradecimiento. Y eso es lo que debemos de hacer. No nos desviemos. No nos desviemos. Así es que cuando nosotros hablamos de servir a Dios, no hablamos de una religión que se consume con rituales religiosos en algún templo. Una de las mejores protecciones del engaño y del pecado es servir activamente al Señor. Es cuando el Espíritu de Dios fluye más libremente por supuesto. Entonces decimos, Espíritu de Dios, guíame. Estamos dándole lugar al Espíritu Santo para que Él comience a trabajar en nuestras vidas y entonces cuando hablamos, cuando ministramos, somos útiles. Porque quien toca los corazones no son nuestras palabras, es la palabra de Dios. Quien llega al corazón no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces es algo muy importante darle de nuestro tiempo y servir al Señor. Hay que trabajar siempre para el Señor. Y tú puedes decir como una excusa, bueno, yo no soy pastor, yo no tengo ningún ministerio, pero ¿sabes qué? En tu tiempo de trabajo, donde estás tú trabajando, hay personas necesitadas, personas muchas veces necesitadas de un abrazo, de una palabra. Tú puedes servir ahí, en ese tiempo, viendo la necesidad. Entonces sírvele al Señor y sirve a la gente de esa forma, compartiendo la palabra. Es importante que nosotros podamos ciertamente aferrarnos a Dios, hermanos. No hay que aferrarnos a nada de este mundo. Dice la palabra de Dios, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Mi carne y corazón desmayan, más la roca de mi salvación, más la roca de mi salvación y mi herencia es Jehová. Quiero decirte que en este mundo tenemos a muchos amigos, mucha familia, tenemos a muchos hermanos en la fe, pero a quien debemos de aferrarnos, literalmente, es a Dios. Es a Dios. ¿De qué manera? Si viene alguien con la doctrina falsa, hay que aferrarnos a Dios, a su palabra. Entonces, si nosotros cuidamos de la doctrina, cuidamos de la palabra, cuidamos de nuestra relación con Dios, y discernimos las intenciones del falso, entonces nosotros nos salvaremos a nosotros mismos, pero también salvaremos a aquellos que también están propensos a caer en el error.
Entonces, para salvarte a ti mismo con un amor profundo, eso significa estar en comunión con Dios, vivir en su presencia, tener momentos de oración, momentos de alabanza, momentos continuos de la lectura de la palabra del Señor, momentos de estar callado y decir, Dios, ¿qué me vas a decir el día de hoy? Enséñame mi conciencia, enséñame, Dios eterno, y revélame mi pecado. Entonces, es importante aferrarnos a Dios, porque hoy en día la gente, un falso no te va a decir que te vas a ir al infierno si vives en pecado. El falso te va a decir que eres un campeón. El falso te va a decir que eres alguien bien especial, aunque tú sabes que por dentro no eres ni campeón y sabes que eres un fracasado. Y por dentro sabes realmente que no todo te está yendo bien, aunque te diga todo va bien. Tú sabes que dentro de ti no todo va bien. Tú sabes que tienes dificultades, tienes problemas, tienes dudas, estás luchando con un pecado. Entonces, es importante que nosotros podamos ciertamente venir a Dios, aferrarnos a Él en oración, en la palabra, para no engañarnos, para que no nos engañen. Y para no, una de las cosas quiero decirte que cuando venga una palabra suavecita a tu oído y diga, oh, te está enmielando el alma, y tú digas, no, pues me parece muy bien, allá en donde yo voy, me hablan mucho de pecado, que tengo que apartarme del pecado, que Dios es santo, que sin santidad nadie verá a Dios, pero aquí me dicen que no importa cómo yo viva, yo puedo vivir así y llegar al cielo. Ese es un falso mensaje. Tú no puedes vivir como tú quieras y llegar al cielo. Tú no puedes hacer lo que se te antoje y llegar al cielo. Quiero decirte que si tú quieres vivir de una forma deliberada, de una forma muy libertina, hazlo, lo puedes hacer. Pero ¿sabes qué? Si tú practicas una fe y te crees hijo de Dios y te crees que vas a ir al cielo porque conoces la palabra de Dios, te estás engañando o te han engañado. Ven a Jesús, toma estas 7 maneras para que tú te protejas de la palabra, te protejas del engaño con la palabra de Dios. Así es que yo te animo a que tú obedezcas la palabra, escudriñes la palabra y sigue a Jesús donde quiera que tú estés, sé con Él. Ten ese temor de Dios y examina tu diario vivir, examina tu conciencia, dile al Señor que te ayude, obedécelo, sírvele y aférrate a Él. Mi amado amigo, mi amado hermano, te he presentado la palabra y ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué has estado haciendo con ella? ¿Quieres orar? Oremos. Amado Dios, llévanos a la revelación de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos la revele, para que pueda hacer en nuestros corazones la base, amado Dios, de nuestro credo, la base de nuestra guía, y la base también para poder escudriñar y discernir las mentiras que muchas veces escuchamos, ya sea por internet o ya sea en nuestra propia iglesia, o muchas veces las mentiras y las herejías que muchas veces podríamos nosotros llegar a decir. Ayúdanos, amado Dios, y líbranos de todo error y condúcenos por tu senda santa, pura, digna y verdadera. En esta hora, Señor, aclara nuestros pensamientos y aclara nuestros sentimientos. Queremos amarte a ti sobre todas las cosas, sobre todo lo que podamos conocer, sobre todo lo que podamos aprender, sobre todo, Señor, lo que pueda venir a nuestras vidas y atrapar nuestro corazón. Queremos amarte sobre todas las cosas y despierta un amor sincero en nuestros corazones para buscarte, amado Dios, y para amar tu verdad y tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque